O Pazo de Rubiáns foi o lugar elexido para impartir a charla que organizou Iberocar Gestoso en colaboración coa revista Yo Taxi, na que explicaron ao sector do taxi as vantaxes do combustible ecolóxico e dos novos vehículos que utilizan este tipo de combustible. ¿Qué es el GLP? El GLP lo conocen, es una mezcla de propano-butano, está además muy interiorizado en el sector del taxi cuando se llevaba aquella bombona en la parte trasera. No ha cambiado, si acaso los criterios normativos sí se han vuelto más estrictos, lógicamente. Hay una normativa muy clara en este sentido, es la misma que para los demás combustibles. Se obtiene de un origen diverso, tanto yacimientos de petróleo como yacimientos de gas natural, refino de petróleo, incluso se puede obtener a través de procesos biológicos de biomasa. Es decir, es un origen diverso, con lo cual, de alguna manera, aquel objetivo geopolítico de tener o de evitar determinadas servidumbres, este combustible ayuda a ello, ¿no? Y por último, es utilizable tanto en transporte por carretera, transporte marino, en movilidad de manutención, es decir, carreteras elevadoras, incluso en navegación interior. Os taxis ecolóxicos que se presentaron onte no Pazo de Rubiáns están adaptados á normativa exixida dende a Unión Europea e contan coa tarxeta Eco, que é un distintivo que outorgan aos vehículos máis respetuosos co medio ambiente. Tenemos fuera un Megane Sport Tourer y un Talismán, que serían los vehículos más claros de la gama Renault, y sobre todo llamo la atención sobre la Kangoo transformada para transportar minusválidos. Nosotros llamamos el transporte de personas de movilidad reducida. Se puede adaptar Kangoo, tenemos más productos para poder adaptar, pero sobre todo desde la llegada al mercado español de Dacia, que es la segunda marca del grupo Renault, hemos, digamos, focalizado la gama Dacia, sobre todo con el Dacia Logic, que ahí tenéis un vehículo transformado ya, lanzado específicamente para taxi, que luego podéis ver, y que se ha convertido en la gama estrella en el mercado del taxi. Dacia es hoy la segunda marca en ventas a taxis en el mercado nacional. A marca Renault elixiu o Salnés para presentar este novo produto que se verá reforzado nas vindeiras semanas coa apertura en Sanxenxo da gasolineira de Autogas GLP, que é o combustible que utilizan os novos vehículos da marca e que dende hoxe xa coñecen os taxistas de Vilagarcía.